Qué gusto me da saludarte, queridísimo Carlos Serrano, economista jefe del BBVA México. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Querido David, el gusto siempre es mío. Oye, ¿cómo se está viendo lo que está aprobando en materia legislativa, en materia fiscal dentro del Congreso? Bueno, creo que hay algunas cuestiones que pueden ser positivas, pero también algunas preocupantes, ¿no? Que creo que en la cuestión de querer modernizar las aduanas, de querer digitalizar, desde luego creo que es algo muy positivo, que puede aumentar la recaudación, que puede eficientar el tráfico comercial, que puede reducir el contrabando. Entonces eso me parece que es algo positivo. En cuanto a algunos de los temas recaudatorios, pues creo que los impuestos, algunos productos dañinos, pues lo que nos dice la experiencia de ir viendo otras ocasiones que se han impuesto es no acaban reduciendo mucho el consumo de estos productos, pero sí tienen alguna recaudación, entonces eso podría ser positivo. Eh, lo que lo que preocupa en contraparte, pues es alguno de los temas que hemos hablado de deterioro institucional, y en particular, pues el tema de la ley de amparo, pues creo que pues algo que puede disuadir la inversión. Las empresas pueden percibir que pueden tener menores protecciones ante actos de autoridad. Y además insisto en la palabra que usé, exótica, rara. ¿Cómo quedó la reforma a la ley de amparo? Porque dice que los juicios que ya estaban, hasta donde estaban va a ser con una ley y luego las siguientes etapas van a ser con otra ley, lo cual suena, pues, por lo menos raro, ¿no? Es, por lo menos raro y posiblemente anticonstitucional, y creo que manda también una mala señal, eh, que sobre todo se contrapone, creo que con los mensajes de la presidenta, que son positivos en el sentido de querer generar más inversión privada a través del Plan México. Creo que esto va en sentido contrario a lo que se pretende. Entonces también es raro, ¿no? Sí, yo ahí como que no le acabo de entender. Y hay quien dice que en la parte fiscal que habían prometido que no iba a haber nuevos impuestos y sí hay nuevos impuestos, que pues, finalmente es una discusión desde mi punto de vista medio bizantina, ¿no? Totalmente bizantina, nominal. Yo creo que en realidad pues no es que estemos viendo impuestos totalmente nuevos que no existían, ¿no? Se están grabando algunos más. Entonces, yo creo que en efecto no estamos viendo una reforma fiscal de alto calado. También coincido, es una discusión ociosa. Lo que sí me parece, David, es que yo creo que sería el momento de tener una reforma fiscal que aumente en serio la recaudación, que la recaudación en México es muy baja, y esa reforma fiscal tendría que ir a reducir la informalidad, a reducir el uso de efectivo. Realmente ahí está el tema en México. La razón por la que México recauda poco no es porque las tasas sean bajas, ¿no? Las tasas en México, tanto de impuestos sobre la renta como del IVA, no comparan mal. La razón por la que México recauda poco es que 2/3 de las empresas son informales. Mientras eso no se arregle, vamos a ser un país con una recaudación pobre. A ver, ahí el tema de cuando se habla de una reforma fiscal, yo creo que tiene que ver mucho con la semántica, ¿no, Carlos? Porque Totalmente, sí. cuando tú dices reforma fiscal, todo mundo entiende aumento de impuestos. Exactamente. Y no tiene por qué ser el caso. O sea, yo creo que debería ser eh, cobrar impuestos a quien no los paga, porque eso también es una reforma fiscal. Entonces, yo creo que en efecto el término asusta, porque los cautivos dicen, bueno, van a venir más por nosotros, pero yo creo que se puede diseñar una reforma fiscal que disminuya la informalidad, que algunos impuestos que no se cobran se recauden. Creo que más claro es el impuesto predial o a la propiedad, que en la OECD deja 4 puntos del PIB, en promedio en México 0.4. La razón es que en algunas grandes ciudades sí
pagamos impuesto predial, pero en el resto del país prácticamente no se paga. Ahí podrías tener una reforma fiscal. Y desde luego creo que puedes tener otra reforma fiscal arreglando el problema de Pemex, simplemente cambiando el plan de negocios, logrando que no se tengan las pérdidas que se tienen hoy en refinación, puedes tener 2 o 2,5 puntos del PIB. Eso sería una reforma fiscal, ¿no? Entonces, hay varias formas de tener esa reforma, ¿no? Y hay quien te puede decir dentro del gobierno que la mayor eficiencia del SAT y que lo que se está decidiendo, lo que está aprobando en aduanas, pues es también una reforma fiscal en sí misma, ¿no? Totalmente, y de hecho yo creo que es positivo que se haga eso, lo que está haciendo en aduanas, repito, creo que es bueno, puede ayudar. Ahora, creo que no es suficiente, ¿no? Si nos va bien por ahí, se van a recaudar 1 punto del PIB, etcétera. Entonces, México no va a dejar de ser un país que sea un mal recaudador con esas acciones, que repito, no es que sean malas, pero no son suficientes. Pero pues, normalmente una reforma fiscal en el corto plazo te da como 1.3 del PIB, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que esas acciones son buenas, pero como te decía, si se cobrara bien el impuesto a la propiedad en México, pues podrías tener 2 o 3 puntos del PIB, nada más con eso. Si arreglas parte del problema del Pemex, puedes tener otro par de puntos. Ahí sí que podrías tener mayores ganancias, ¿no? A ver, y en ese sentido, en el cobrar el predial, tenemos un sistema fiscal que ahí sí creo claramente que se necesita una reforma, que hoy a un municipio, pues medio le vale si cobra impuesto predial o no. Y ahí está el caso de Acapulco, los hoteles que había en la zona cara, digamos, de Acapulco, en la zona eh, del Princes, pues pagaban muy poquito Exacto. de impuesto predial. Muy poquito, y creo que das dado en el clavo. En el mundo, pues, en general, los gobiernos locales tienen todo el incentivo a cobrar el predial, porque ahí es la mayoría de sus recursos. En México, estados, pero sobre todo municipios, ya se acostumbraron a vivir de la federación, a no hacer ningún esfuerzo recaudatorio y a vivir de las transferencias. Creo que es momento de repensar ese pacto fiscal, porque como dices, yo, hay títulos donde simplemente no les importa, ¿no? Porque el pacto fiscal genera incentivos para que no cobres impuestos. Exactamente, O sea, exactamente. va en contra de que tú de que tú busques la generación, porque si no tienes ingresos propios, te toca más dinero de la federación. Exactamente, lo has dicho muy bien. Entonces son incentivos perversos a recaudar. Habría que cambiar para que el incentivo esté a recaudar y que incluso puedas tener más si recaudas. Entonces yo creo que lamentablemente es complicado políticamente, pero hay que repensarse ese pacto fiscal, porque esa es una de las razones principales por las que México recauda poco. El gobierno, David, se está apretando el cinturón, lo hemos hablado, estamos en un proceso de consolidación fiscal, pero si revisamos, los municipios no se están apretando el cinturón, le está tocando más. Entonces creo que llegó el momento de repensar ese pacto fiscal. Sí, y entendiendo también que hay otra cosa. O sea, tú dices, bueno, a ver, San Pedro Garza García, el municipio más rico de América Latina, pues está en la mismo que el municipio más pobre, el de Metlanoca en Guerrero, del país Exacto, y de los más pobres de América Latina y como al nivel de muchos del África subsahariana, ¿no? Entonces dicen, bueno, pero estamos exactamente. todos en una federación, sí, pero se debe repartir diferente, ¿no? Totalmente, se debe repartir diferente y además hay que ayudarles a desarrollar las capacidades, porque San Pedro Garza García sí podrá tener la información y el catastro para cobrar predial, pero la mayoría de los municipios no la tienen. Hay muchos lugares donde todo el catastro pues, está a mano, en papel, no hay ni siquiera los datos para poderlo recaudar. Creo que la federación tiene que ayudar a construir esas capacidades e introducir los incentivos, como bien decías, Quizá, Carlos, para que que se fuera un tema recaude. federal, que el cobro de este impuesto fuera un tema federal, ¿no?
Exacto, porque la realidad es que no hay las capacidades. Entonces, que fuese federal y ahí sí se pudiera entonces pensar en transferencias, pero porque de otra manera el resultado es que no se recaudan y estamos dejando pues una buena parte de lo que pues, para muchos países es un impuesto muy potente, porque es un impuesto, como sabes, difícil de evadir, ¿no? Progresivo, entonces es un impuesto con bondades que en México no estamos recaudando. Pues sí, tienes toda la razón. Siempre un gusto, siempre un honor platicar contigo, querido El Carlos. honor siempre es mío, querido David, te mando un abrazo. Que te vaya muy bien.